Comentario de William MacDonald, Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 1 al 26. La autoridad del Hijo del Hombre cuestionada. Versículos 1 al 8. Versículos 1 al 2. Dice: Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Qué imagen? El Maestro y Señor proclamando infatigable las buenas nuevas en el recinto del templo, mientras los guías de Israel desafiaban con insolencia su derecho a enseñar. Para ellos Jesús era un rudo carpintero de Nazaret, tenía poca educación formal y ningún grado académico y carecía de acreditación de un cuerpo eclesiástico. ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿Quién le había dado esta autoridad para enseñar y predicar a otros y para purificar el templo? Querían saberlo. Versículos 3 al 8. Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús les respondió haciéndoles una pregunta. Si ellos le respondían correctamente, respondería a su propia pregunta. ¿El bautismo de Juan era con aprobación divina o meramente de autoridad humana? Se vieron atrapados. Si reconocían que la predicación de Juan tenía la unción de Dios, entonces, ¿por qué no obedecieron su mensaje arrepintiéndose y recibiendo al Mesías que él había proclamado? Pero si decían que Juan era meramente otro predicador profesional, esto suscitaría la ira de las masas, que seguían reconociendo a Juan como profeta de Dios, y respondieron que no sabían de dónde Juan había recibido su autoridad. Jesús les dijo: Bueno, en este caso tampoco yo os diré con qué autoridad enseño. Si ellos no podían decirlo acerca de Juan, ¿por qué cuestionaban la autoridad de uno que era mayor que Juan? Este pasaje muestra que el gran condicionante esencial para enseñar la palabra de Dios es estar lleno del Espíritu Santo. El que tenga esta dotación puede triunfar sobre aquellos cuyo poder está envuelto en grados académicos, títulos humanos y honores. ¿Dónde conseguiste tu diploma? ¿Quién te ordenó? Estas antiguas preguntas, posiblemente nacidas de los celos, siguen haciéndose hoy en día. El predicador del Evangelio eficaz que no ha entrado en los atrios académicos teológicos de alguna distinguida universidad o similar es cuestionado tocante los puntos de su idoneidad y de la validez de su ordenación. La parábola de los viñadores malvados, versículos 9 al 18. Versículos 9 al 12 dice: Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. El insistente anhelo del corazón de Dios sobre la nación de Israel es narrado otra vez en esta parábola de la viña. Dios es el hombre que arrendó la viña. Israel,
a los labradores, los guías de la nación. Véase Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Que dice: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Luego envió siervos a los labradores para que le diesen del fruto de su viña. Estos siervos eran los profetas de Dios, como Isaías y Juan el Bautista, que querían llamar a Israel al arrepentimiento y a la fe. Pero los gobernantes de Israel invariablemente persiguieron a los profetas. Versículo 13 dice: Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Finalmente Dios envió a su Hijo amado con el pensamiento expreso de que le tendrían respeto, aunque, naturalmente, Dios sabía que Cristo sería rechazado. Observemos que Cristo se distingue de todos los otros. Ellos eran siervos, Él es el Hijo. Versículo 14 dice: Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Fieles a su historia pasada, los labradores decidieron librarse del heredero, querían derechos exclusivos como guías y maestros del pueblo, para que la heredad sea nuestra. Ellos no querían ceder su posesión religiosa a Jesús. Si le mataban, el poder de que ellos disfrutaban en Israel no se vería desafiado, o esto pensaban ellos. Versículos 15 al 17 dice: Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. En este punto, Jesús preguntó a sus oyentes judíos qué iba a hacer el Señor de la viña con aquellos malvados labradores. En Mateo, los principales sacerdotes y ancianos se condenaron a sí mismos contestando que los mataría. Mateo 21, 41, que dice: Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí el mismo Señor da la respuesta: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esto significa que los judíos que rechazaban a Cristo serían destruidos y que Dios daría a otros el puesto de privilegio. Los otros puede que se refieran a los gentiles o al Israel regenerado en los últimos días. Los judíos se sintieron horrorizados por esta sugerencia, que no suceda tal cosa. El Señor les confirmó esta predicción citando el Salmo 118, 22, que dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores judíos desecharon a Cristo, la piedra. Ellos no tenían puesto en sus planes para Él, pero Dios había decidido que Él tendría el puesto preeminente, haciendo de Él la piedra angular, la piedra indispensable y en el puesto de mayor honor.
Versículo 18 dice: Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Las dos venidas de Cristo quedan indicadas en el versículo 18. Su primera venida es descrita como una piedra en el suelo. Los hombres tropezaron en él en su humillación con que había velado su gloria y quedaron quebrantados a trozos por haberle rechazado. En la segunda parte del versículo se ve a la piedra cayendo del cielo y quebrantando a los incrédulos, desmenuzándolos, dando a César y a Dios. Versículos 19 al 26. Versículos 19 al 20 dice: La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Los principales sacerdotes y los escribas se dieron cuenta de que Jesús había estado hablando contra ellos, por lo que decidieron más aún echarle mano. Enviaron entonces espías para inducirle a decir algo, por lo cual pudiese ser arrestado y juzgado por el gobernador romano. Estos espías primero le encomiaron como uno que era fiel a Dios a toda costa y sin temer a los hombres, esperando que hablaría contra César. Versículos 21 al 22 dice: Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Le preguntaron si estaba bien para los judíos dar tributo a César. Si Jesús decía que no, entonces lo acusarían de traición y lo entregarían a los romanos para que fuese juzgado. Si decía que sí, se enajenaría a los herodianos y también a la gran masa de los judíos. Versículos 23 al 24. Dice: Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Jesús se dio cuenta de la trama que habían planeado en contra de él. Les pidió entonces que le mostrasen un denario. Quizá no tenían uno, el mismo. El hecho de que ellos poseyesen y empleasen estas monedas mostraba la esclavitud de ellos a un poder gentil, que tiene algún poder gentil. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?, preguntó Jesús. Ellos admitieron que era de César. Versículos 25 al 26 dice: Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Entonces Jesús los silenció con este mandamiento: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Estaban aparentemente muy preocupados por los intereses de César, pero no estaban ni de cerca tan entregados a los intereses de Dios. El dinero pertenece a César, y vosotros pertenecéis a Dios. Que el mundo tenga sus monedas, pero que Dios tenga a sus criaturas. Es muy fácil entretenerse en cuestiones secundarias mientras que se descuidan las cosas principales de la vida. Y es muy fácil pagar nuestras deudas a nuestros semejantes mientras que robamos a Dios lo que le debemos. Comentario de William MacDonald.
Lucas capítulo 20, versículos 1 al 26.